Durante 7 años viví una mentira disfrazada de amor. Me llamo Rebeca, tengo 44 años, y creí que había encontrado al hombre perfecto. Andrés, encantador, maduro, protector. Nos conocimos en una librería de segunda mano, intercambiamos miradas, luego palabras, y pronto, citas. Nunca pensé que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Andrés era lo que muchas soñarían, detallista, atento, nunca escatimaba en halagos. Me decía que yo era su refugio, su paz, su verdadero hogar. Siempre tenía una excusa para no llevarme a la suya. Está en remodelación, mi hermana está viviendo allí por un tiempo. Demasiado lejos, mejor quedémonos en tu departamento. Yo no preguntaba, me bastaba con tenerlo a mi lado. Un año después me propuso que viviéramos juntos, pero en mi casa. Yo, ilusionada, acepté. Vendí mis muebles para hacer espacio a los suyos. Decoramos juntos. Él puso su ropa en mi armario, su cepillo de dientes en mi baño, su nombre en mi buzón. Era real. O eso creía. Andrés tenía un hijo, o eso me dijo. Uno de 16 años, con quien intentaba reconstruir su relación. A veces desaparecía los fines de semana con la excusa de visitarlo. Nunca me presentó a su hijo. Decía que aún era pronto, que lo haría cuando las cosas se asentaran. Yo le creía. Incluso lo defendía cuando mis amigas dudaban. No seas ingenua, Rebe, me decían. Pero cuando amas, te vuelves ciega, y yo estaba completamente a oscuras. Un día, encontré una carta en uno de sus bolsillos mientras lavaba su abrigo. Era una tarjeta de cumpleaños. A la mejor esposa y madre del mundo. Te amo con todo mi ser. Andrés. Mi mundo se detuvo. Me faltó el aire. ¿Esposa? ¿Madre del mundo? No era para mí. No tengo hijos. La caligrafía era reciente. No podía mentirme más. Andrés tenía otra vida. Con el corazón latiendo como tambor de guerra, decidí enfrentar la verdad. Esa noche, cuando volvió de uno de sus supuestos fines de semana con su hijo, me senté en la sala con la tarjeta en la mano. Él palideció. No intentó negarlo. Me miró a los ojos y dijo con total frialdad. Te amo a ti. Pero nunca dije que estaba libre. ¿Tú sabías lo que teníamos? ¿Lo que teníamos? Era una vida entera. Grité. Una vida cómoda para ti. Yo te mantuve bien. No te faltó nada. La rabia me nubló. No solo me había engañado. Creía que yo debía estar agradecida por ser la otra. Lo eché de mi casa esa misma noche. Pero no se fue sin antes dejarme una bomba. Mucha suerte pagando la hipoteca sola. Yo firmé contigo. La mitad me pertenece. Y tenía razón. Habíamos comprado juntos. Y él había usado mi amor para asegurarse su parte. La pesadilla no terminó ahí. Una semana después, recibí una demanda legal. Andrés exigía que vendiéramos la casa y que le diera la mitad. Su esposa, sí, legalmente casado, ahora sabía de mí. ¿Cómo? Porque él le había dicho que yo era la mujer que lo acosaba y que quería quitarle sus bienes. Su esposa me escribió una carta. No de apoyo. Me insultaba, me llamaba rompehogares, arpía, ladrona de hombres. Decía que iba a arruinarme. No lo entendía. ¿Cómo podía este hombre seguir manipulando a todos a su alrededor mientras yo era la que vivía con el corazón destrozado y las finanzas en ruinas? Lo peor, había dejado su trabajo y estaba demandando también una pensión compensatoria. Afirmaba que me había mantenido y apoyado emocionalmente. Tenía pruebas falsas. Recibos, mensajes editados, correos donde parecía que yo dependía de él. Era una película de terror legal, y él había escrito el guión. Durante semanas no dormí. Perdí peso. Me costaba levantarme. Me cuestionaba cada decisión, cada señal que ignoré, cada palabra que creí. No tenía fuerzas para luchar, pero sabía que no podía dejar que este hombre me destruyera por completo. Así que me levanté. Busqué un abogado. Revisamos todo.
Empecé a recolectar mi propia evidencia. Fotos, registros bancarios, testigos, cámaras de seguridad. Y encontré oro puro, una grabación de audio, captada sin querer por una cámara de seguridad que tenía instalada en la entrada, justo cuando él hablaba por teléfono. Decía: «Claro que no la amo. Es un plan. Me va a servir de garantía si mi esposa se entera. Además, está a mi nombre. Es mitad mía. Nadie vive gratis, hermano». Lloré. Pero esta vez, no de tristeza. Era la prueba que necesitaba. El juicio fue brutal. Él lloró frente al juez. Fingió que era una víctima. Su esposa también testificó en su favor. Dijeron que yo lo seduje, que arruiné su matrimonio. Que él solo buscaba estabilidad emocional y que yo me había aprovechado de su fragilidad. Pero luego, mi abogado puso el audio. El rostro de Andrés se descompuso. Su esposa lo miró como si lo viera por primera vez. El juez no solo anuló la pensión que exigía. Le dio 30 días para abandonar la casa y pagar mis costos legales. Pero eso no fue todo. Descubrimos que había hecho lo mismo con 3 mujeres más en distintas ciudades. Era un estafador emocional. Un Don Juan profesional, como lo llamaron en el expediente judicial. Y entonces decidí: voy a contar mi historia. Porque el silencio me estaba matando más que la vergüenza. Porque sabía que no era la única. Porque merecía algo mejor que ser una nota al pie en la historia de un cobarde. Abrí una cuenta en redes sociales y grabé un vídeo contando todo. No inventé nada. Usé mi nombre real, mostré las pruebas, la demanda, la carta de la esposa, la grabación. En menos de una semana, el vídeo se hizo viral. Miles de mujeres compartieron sus propias historias. Me llegaban mensajes cada hora: «Gracias, me diste valor. Pensé que estaba loca, pero ahora entiendo. Tu historia me salvó». Fui invitada a programas, podcast, foros de defensa femenina. Mi historia ya no era una vergüenza. Era un estandarte. Las otras mujeres que él estafó también lo denunciaron. Una de ellas había hipotecado su casa para abrir un negocio que él le propuso. Otra tenía un hijo con él y jamás recibió un centavo. Otra lo descubrió viviendo en su casa mientras mantenía otra relación paralela. Todo salió a la luz. Las denuncias se acumularon. Él pasó de ser un hombre encantador a una figura pública de escarnio. Su esposa lo dejó. Su familia lo repudió. Y su nombre quedó manchado para siempre. Yo, en cambio, comencé de nuevo. Vendí la casa y me mudé a una ciudad junto al mar. Puse un café con librería, como aquella donde lo conocí. Pero ahora soy yo quien escribe los finales. Me reencontré conmigo. Empecé terapia. Volví a pintar, a tocar el piano, a leer sin distracciones. Por primera vez en años, dormía tranquila. Ya no tenía miedo de amar. Pero ahora me amaba más a mí misma. No necesito que nadie me rescate. Aprendí a ser mi propio refugio. A todas las que están pasando por algo similar, no te calles. No te escondas. Tu historia puede ser la luz de otra. Yo fui la otra, pero ahora soy la única dueña de mi vida. Un día cualquiera, mientras atendía el café, vi un rostro conocido entre la fila de clientes. Era su esposa. O su exesposa, no lo sabía con certeza. Llevaba gafas oscuras y una expresión neutra, pero la reconocí de inmediato. Pensé que venía a reclamarme algo, a reprocharme de nuevo. Me preparé para lo peor. Pero cuando llegó su turno, se quitó las gafas, me miró directo a los ojos y dijo: «Gracias». Me quedé muda. Gracias por mostrarme quién era. Perdí años, pero al menos no perdí mi alma. Y se fue, sin decir más. Me tomó unos segundos respirar con normalidad. Esa fue la primera vez que entendí el verdadero alcance de mi historia. No solo me había salvado a mí, también a otras. Y eso valía más que cualquier disculpa tardía o justicia legal. A las pocas semanas, una editorial se contactó conmigo. Querían que escribiera un libro. Les dije que no era escritora. Me respondieron: «No se trata de escribir bonito. Se trata de contar verdades». Acepté. Me senté noche tras noche frente al teclado y volqué todo lo que tenía dentro. Lágrimas, rabia, miedo, sanación.
El libro se tituló La otra, sin saberlo. Se convirtió en un éxito inesperado. Se leyó en clubes de lectura, se recomendó entre amigas, se usó en talleres de autoestima. No por la traición, sino por el renacimiento. Porque si hay algo que nadie puede quitarte, es la fuerza de volver a empezar. No me volví famosa ni rica. Pero encontré algo más valioso: propósito. Un nuevo camino. Uno en el que ya no soy víctima. Soy autora. Soy mujer. Soy libre. El éxito del libro trajo consigo muchas cosas. Invitaciones, entrevistas, conferencias. Pero también me trajo a mujeres. Mujeres con ojos cansados y voces temblorosas que me decían: yo también fui ella. Algunas venían con hijos a cuestas, otras con papeles de divorcio aún calientes. Algunas aún vivían con su manipulador. Pero todas compartían algo: el anhelo de recuperar su vida. Decidí usar parte de las regalías para fundar algo que había soñado en silencio: un refugio temporal para mujeres engañadas y estafadas emocionalmente. Lo llamé Renacer. Allí no solo ofrecíamos cama y comida, sino algo más difícil de encontrar: comprensión. Escuchar sin juzgar. Mirar sin desprecio. Acompañar sin condiciones. Cada mujer que llegaba traía su historia como si fuera una maleta llena de piedras. Algunas no sabían por dónde empezar. Otras no paraban de hablar durante horas. Yo me sentaba con ellas. Las escuchaba. Les decía: tú no estás rota. Solo te convencieron de que no valías. Y poco a poco, vi milagros. Una que no podía salir de la cama, volvió a estudiar. Otra que se creía fea, abrió un negocio de cosmética. Una más, que pensaba que ya nadie la amaría, se enamoró de sí misma al fin. El amor propio no lo enseñan en la escuela. Y a veces, hay que aprenderlo a palazos de la vida. Andrés intentó contactarme una vez más. Desde una cuenta falsa, me envió un mensaje: te extraño. Tú eras diferente. Lo bloqueé sin responder. No por odio, sino porque ya no tenía sentido hablar con alguien que nunca aprendió a escuchar. Él seguía siendo un fantasma que buscaba puertas abiertas. Pero la mía, ya estaba cerrada con llave. Y reforzada con amor propio. Pasaron los años. El escándalo se desvaneció, como todo en Internet. Ya nadie hablaba de Andrés ni de su red de engaños. Él desapareció del mapa. Supe por alguien que lo conoció en un foro legal que estaba en otro país, cambiando nombres, repitiendo patrones. Pero ya no era mi problema. El pasado se queda atrás cuando decides no arrastrarlo más. Mi vida tomó otra forma. Más serena, más honesta. Ya no fingía estar bien, ni necesitaba validación ajena. Descubrí la belleza de la soledad elegida, de las cenas tranquilas, de los domingos sin ansiedad. Algunas noches recordaba todo y me dolía un poco. No por él, sino por mí, por la mujer que fui, por la que se creyó poca cosa, la que cayó por miedo a perder lo poco que tenía. Pero ya no me dolía desde la herida. Me dolía desde la cicatriz. Esa que ya no sangra, pero enseña. A veces, mujeres del refugio me preguntaban si volvería a enamorarme. Yo sonreía. No cierro la puerta al amor, pero ya no es la meta. No busco que alguien me complete. Yo ya estoy entera. En el aniversario número 3 del refugio, organizamos una pequeña ceremonia. Había flores, fotos, cartas anónimas de agradecimiento. Una de las chicas que había pasado por Renacer se acercó y me dijo: ¿sabes, Rebeca? Tú fuiste mi prueba de que se puede sobrevivir al infierno y aún así volver a florecer. Me abracé fuerte. No a ella. A mí misma. Porque en ese momento entendí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. No por lo que perdí, sino por lo que me convertí. El refugio creció más de lo que imaginé. Recibimos apoyo de mujeres empresarias, terapeutas voluntarias, incluso una diputada que había pasado por algo similar en silencio durante años. Nos convertimos en red, en tribu, en voz para tantas que pensaban que estaban solas. No éramos una fundación cualquiera. Éramos una prueba viviente de que del dolor puede nacer poder. Una tarde de otoño, recibí una carta sin remitente. El sobre tenía mi nombre con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Andrés. Dudé en abrirla, pero lo hice. Eran 4 hojas escritas a mano. Hablaba de remordimientos, de errores, de una vida que se le había escapado por entre los dedos. Decía que estaba enfermo, que había perdido todo,
y que solo quería que alguien lo recordara con compasión. Al final decía: tal vez nunca fui capaz de amar, pero tú sí lo fuiste. Y eso te hace más fuerte que todos nosotros. No sentí pena. Ni rabia. Sentí algo más frío, más estable: indiferencia. No respondí. No rompí la carta. Simplemente la guardé en una caja de cosas que ya no pesan. Porque perdonar no siempre es reconciliarse. A veces, es soltar sin avisar. Es cerrar un ciclo sin drama, sin testigos, sin necesidad de gritar que ganaste. Y yo gané. Gané mi libertad. Gané la capacidad de amarme como nadie lo hizo antes. Y eso, después de todo, era lo que siempre había necesitado. Un día, mientras organizaba unos libros donados al refugio, encontré uno que me hizo detenerme, una vieja edición de Mujer en Punto Cero. Lo abrí y entre sus páginas, encontré una nota que no era mía, escrita con tinta corrida. Cuando una mujer despierta, no hay cadena que la retenga. Me estremecí. Era eso. Despertar. Romper la hipnosis. Volver a verte en el espejo sin vergüenza. Pensé en la Rebeca que un día creyó que compartir una cama era sinónimo de compartir un proyecto de vida. Que aceptar migajas era normal si venían envueltas en palabras bonitas. Que el amor dolía y que doler era parte de ser querida. Qué lejos estaba ahora de aquella versión rota de mí. Muchos me preguntan cómo confiar de nuevo. Y mi respuesta es simple: no empieces por confiar en los demás. Empieza por confiar en ti. En que reconocerás las señales. En que ya no ignorarás tu intuición. En que, si algo duele más de lo que calma, no es amor, es trampa. Mi historia no es única. Está escrita con la tinta de miles de mujeres que han sido la otra sin saberlo, que han sido manipuladas, usadas, descartadas. Pero también es la historia de quien decide no quedarse allí. No quedarte en el dolor como si fuera tu única casa. Cuando me preguntan si volví a enamorarme, les digo que sí. Me enamoré de mi vida. De las pequeñas cosas, del café caliente, de mi jardín, de una tarde sin ruido. De sentarme sola en un banco sin sentirme sola por dentro. Me enamoré de la paz, y a veces, esa es la forma más pura de amor. Al cumplirse 5 años del día en que descubrí la tarjeta en su abrigo, organicé un encuentro en el refugio. No era una celebración, sino una ceremonia íntima. Puse una silla vacía al centro del salón. Representaba a la mujer que fui. La que lo esperó con la cena servida. La que creyó cada excusa. La que pensó que, si daba más, sería suficiente. Le hablé en voz alta, sin vergüenza. Gracias por resistir. Por no volverte piedra. Por llorar cuando nadie te miraba. Por seguir creyendo que merecías amor, incluso cuando el mundo te decía que no. Varias mujeres lloraron conmigo. Era un duelo compartido. Y también una liberación. Encendimos velas y escribimos cartas que luego enterramos en el jardín del refugio. No para olvidar, sino para dejar de cargar. Esa noche me senté en mi terraza, con una copa de vino y la brisa fresca en el rostro. Y entendí algo poderoso: el dolor no se va. Se transforma. Se convierte en fuego, en voz, en impulso. No me definió lo que me hicieron. Me definió lo que hice después. No soy la mujer que fue engañada. Soy la mujer que despertó. La que convirtió su historia en faro. La que ya no pide permiso para brillar. Y si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que te rompían por dentro, quiero que sepas algo: no estás rota. Estás renaciendo. A veces el alma se parte para abrir paso a lo que mereces. Y eso es lo más cercano a la libertad. El libro fue traducido a varios idiomas. Mujeres de distintas partes del mundo comenzaron a escribirme. Desde Estambul, Buenos Aires, Milán, Lima. No importaba el idioma ni la cultura, la herida era la misma, y también la fuerza. Recuerdo un mensaje que me marcó especialmente. Era de una mujer de 68 años. Decía: toda mi vida me callé. Vi tu vídeo por accidente. Ahora, por primera vez, estoy empacando una maleta para irme de casa. No sé a dónde voy, pero sé que no quiero quedarme donde no me aman. Esa noche lloré. No de tristeza. De esperanza. Porque nunca es tarde para elegirte. Para mirarte al espejo y decir: basta. Para reconstruirte sin pedir disculpas. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas promesas rotas te hayan sostenido. Siempre hay tiempo para volver a ti. Hoy el refugio tiene una sede nueva. Más grande,
más luminosa. En la entrada hay un mural con los nombres de todas las que pasaron por aquí y decidieron quedarse vivas, fuertes, despiertas. Y arriba, una frase pintada en letras doradas. El dolor fue real. Pero también lo es tu poder. Cada semana, organizamos círculos de lectura, noches de cine, espacios de silencio. Porque sanar también es reír, descansar, quedarse en silencio sin miedo. Porque merecemos algo más que sobrevivir. Merecemos vivir bien. Merecemos paz. Cuando camino por ese pasillo, rodeada de mujeres que ya no bajan la mirada, pienso en lo lejos que hemos llegado. En todas las versiones de mí misma que quedaron atrás. Y sonrío. Porque no importa cuán oscuro haya sido el túnel, una vez que ves la luz, ya nadie puede apagártela. Quedan solo unas palabras más por escribir. Las que cierran esta historia, y abren muchas otras.